Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Upuicuepupore. Como todos los sábados en este horario nos encontramos para conocer las cosas lindas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en fin, todos aquellos quienes nos han legado cosas maravillosas. Y también podemos decir, por eso podemos llevar adelante también nuestra vida. Por eso también somos felices. Y hoy nos encontramos con una de estas personas que nos recibe aquí en su casa. Ella misma se va a presentar. Y después, sobre todo, ir conociendo un poco anécdotas y esa formación, esa riqueza tan linda que nuestros padres han recibido también de nuestros mayores. Muy bien, muchísimas gracias hoy por recibirnos aquí en tu casa. ¿Cómo va tu nombre? Y así entonces comenzamos un poco nuestra conversación. La gente hoy puede hacer y nada más bande. Muy buenos días, padre. Es para mí un orgullo, una satisfacción y una bendición muy especial que yo recibo el día de hoy. Soy Ramona Ida O'Donnell Fernández, viuda de Chávez. Hace 1 año y medio falleció mi esposo. Lastimosamente ya no está con nosotros. Los O'Donnell somos 6 hermanos, 4 mujeres y 2 varones. Mi padre fue italiano, vino de Potenza, Basilicata, como decía él, del taco de Italia. El sur de Italia, El sur de Italia. Arañeícola italiano mi, más o menos. Lo saludar, misimi. Porque él aprendió el guaraní, pero nosotros no, el italiano. Sí. Pero él se enamoró de la reina de Ipacaraí y se quedó entonces en Paraguay. ¿Tu mamá es entonces de Ipacaraí? Mi mamá de Ipacaraí, una bella mujer rubia de ojos azules y él un moreno de ojos pardos. Así que de toda esa unión salimos nosotros más o menos bellos. Pero de las 4 mujeres, los mayores son todos profesionales y los menores varones. Mi hermana mayor, docente, jubilada, fallecida. La segunda, bioquímica, residente actualmente en Resistencia Argentina. El tercero, periodista contador, el mejor periodista deportivo que tuvo el Paraguay. ¿En serio? ¿Tuvo? ¿O falleció? No, más no. Pero oye, jubilamos. Jubilamos, gozamos de los beneficios de la jubilación. Sí. Y sigue gozando ya de su familia. ¿Vos qué número entonces en la familia? Yo soy la cuarta de la familia. La cuarta. Yo soy docente, jubilada y trabajé 55 años en la docencia. Imagínese usted. Sí. ¿Y por dónde pasaste, Ramona, como docente? Por todo Barrio Jara. Barrio Jara. Barrio Jara. Yo nací en Barrio Jara, donde actualmente es el colegio francés, y de allí ya vine acá. Hace 20 años que estamos acá y formé el turno noche. ¿En serio? Inauguré el turno noche, que era para los alumnos que trabajaban y ya no podían estar en la primaria con los alumnos de 12, Esa era la años. famosa educación de adultos. Educación de adultos, pero fue turno noche. Turno noche. Fuimos supervisados por el Colegio Comercio 1. Comercio 1. Tenían ellos, eran profesionales. Y los docentes no teníamos sueldos. ¿En serio? Ni un guaraní de sueldo no teníamos, pero hacíamos actividades. Entiendo. ¿Usted se imagina en aquella época hacíamos torneo de truco? ¿En serio? Hoy día lo que sería un torneo de truco. Dios mío, ¿cómo acabaría, verdad? Pero los alumnos colaboraban para nuestro sueldo. Claro. Ellos ya eran profesionales y se recibían. Yo tuve el gusto de ser profesora del fiscal general actualmente, Emiliano Rolón. ¿En serio? Él fue alumno del turno noche del Colegio Mariscal López. Ya. ¿Y él tuvo su título en Anaecu? No. Ni Universidad Pendojoya, grande. No. Él tiene este título de vos le enseñaste, vos ponés tu mano en el fuego. Él fue el mejor egresado, salió. A la cuenta, entonces ese vale la pena. Sí. Y entre otros que recuerdo,
Rogelio Delgado, el famoso jugador No me de la diga, selección. Rogelio Delgado. Sí, actualmente. Entonces uno estudió y el otro jugó al fútbol. El otro jugó al fútbol. De todos tuve padre. Claro. Tengo pastor protestante También. que está predicando y por ahí de repente me ve y me envía saludos porque me voy también a otra. No es para ese narcopastor, me imagino. No, no es él. Es porque hoy otro. humillé. Después tengo payasos y no sé. ¿En serio? Imagínese. Pero ¿cuántos años luego me dijiste? 55 años. 55. Ahí ya pasan muchísimas generaciones. Entonces muchísima gente te quiere, doña Ramona. Yo digo que sí me quieren, porque donde voy ellos me tratan con respeto. Claro, Suponte que yo esté en una fila de 20 personas. Ellos me ven y dicen, Ramona, adelante licenciada, puede pasar la profesora. También tuve alumnos a los integrantes de la orquesta de la escuela de policía. No me digas. Que se iban toditos a estudiar en el colegio Pío X, actualmente en la parroquia de Pío X. ¿Allá en Fernando? No, Siria y Brasilia. Ah, Siria y Brasilia. Allí mismo. Ah, Pío X. Ellos venían allí. Y el regalo de ellos en cumpleaños y eran las serenatas. Nos llevaban serenatas. Pobrecitos, se despertaban a las 5 de la mañana. Claro. Y ya venían a traernos serenata. Porque no lo cobráis, pobre. Doña Ramona, y entonces, ¿cómo era, sobre todo ahora quiero recordar un poco de tus padres? O sea, de tu papá que era italiano, tu mamá paraguaya, era de Pacaraí, me dijiste, la formación en la honestidad, en los valores, en los principios y la formación también religiosa. La catequesis. Yo el otro día estuve, porque después de fallecer mi esposo, yo soy integrante del complejo Santo Domingo, que está acá cerquita nomás, que es de adultos mayores. Y le pregunté al psiquiatra, ¿por qué nuestros padres sabían tantas cosas que ocurrirían en este mundo? Claro. Sí, la Biblia no había. Y mi abuelo era médico. Entiendo. Pero mi abuela analfabeta. Mi mamá 6º grado y mi papá 2º grado. Mira un poco. Y nos decía, ustedes primero van a tener título universitario a Pepe Mendata. Porque el primer marido es el sueldo. Ah, mira un poco, qué interesante. Que va a permanecer con ustedes hasta morir. Y el hombre puede ir y venir. Entiendo. Ustedes pueden encontrar varones, pero títulos ya no. Toditos somos profesionales. Profesionales, contigo. Yo tengo 3 licenciaturas. En serio. A ver un poquito. El magisterio. Primero magisterio, después el masterado. El masterado. Y después fui primera promoción de maestras en Nuestra Señora de la Asunción. Ah, ahí sobre Venezuela. Sobre Venezuela. Ahora está en el seminario, que se derrumbó todo el patrimonio histórico. Hiciste esa parte que era ya dentro del bachillerato. Plan. No, pero digo antes, cuando recibiste el primer título, ¿o no? No. Yo de 6º grado ya pasé directo a primer curso Magisterio Nacional. De Magisterio, entiendo. Sí. Después fui a la Universidad Católica. Entiendo. Primera promoción también donde tuvimos un gran título que fue licenciada en Educación Familiar. Entiendo. Pero no hubo campo de acción. Claro. Entonces volvimos a nuestras escuelas. Ah, entiendo. No había rubro, no había nada. Bueno, primera promoción. Después estudié en la Escuela de Educación Artística. Claro. Porque el maestro de grado tenía que cantar, bailar, bordar, atender al aseo personal del alumno, completito. Claro. Los padres te delegaban todita la responsabilidad. Entiendo. No es como ahora, ¿verdad? Sí, que viene la mamá, el papá, todos te retan. Claro. Cuando eso... Antes, entonces, eran prácticamente ustedes los educadores, nosotros ¿verdad? Éramos y le llamaban a los papás educadores. Y le decían, tu hijo, tu hija se porta mal, obliga, llega a ver. Sí, y decía, maestra Majei. Maestra Majei. Maestra Majei. Entonces maestra ante la GIA. Todas autoridades. Sí. Y yo enseñaba mañana, tarde y noche. Sí. ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo 6 hijos. 6 hijos también, igualito que tus padres. Sí, 6 hijos. La primera trabaja en un sanatorio privado, licenciada en administración. El segundo está lejos, está en los Estados Unidos, en Nueva York. Ya.
también licenciado en administración. El tercero, docente en la Escuela San Antonio, en la Escuela Parroquial San Antonio, Ya. donde es ministro de la Comunión y maestro de grado. Y el cuarto... San Antonio de Sajonia. San Antonio de Sajonia. Bueno, y el cuarto, este joven, que es todo lo que se refiere al deporte en general. En serio, ya. Sí. Y actualmente vivimos aquí, él y yo. Entiendo. Antes yo firmaba por él, ahora él firma por mí. Entiendo. Porque hay una ley 1885 del adulto mayor, Ah, entiendo. donde un hijo debe hacerse responsable del padre viudo. Mira un poco. Y qué entonces interesante. él se hace responsable de mí. Entiendo. Ahora yo pido permiso para salir. ¿Y te permiten? Y me O como vos no le permitía a tu No, hijo, hagan pero de está pues. justificado. O parejotas y nada mamá. Está justificado y dice, Mm. a las 10 tenía que venir. ¿Y por qué venir recién? Y por Y celoso malaicire. Sí. Bueno, y Así decime vos, tu catequesis, más Hernández Manduala, Paicuera, cómo era Sí. un poco la formación de ustedes, la catequesis. Nosotros desde chiquitos fuimos muy religiosos. Entiendo. Muy religiosos. Pertenecíamos a la parroquia de las Mercedes, un poquito más sí, para sí, aquel sí, lado. sí, 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 sí. Y era el sacerdote Monseñor Aníbal Maricevic. No me digas, ese fue mi obispo en Concepción. Sí. Sí, primero en Villarrica. y después Él en fue Concepción. nuestro sacerdote. En serio, cuando era jovencito, entonces, ahí pues, Y pues, juete. 80 años voy a tener, padre. 80 ya va a tener a la cuenta. 79.1. ¿Por qué Y yo, uno? Un mes. ¿Por qué uno? No. ¿Por qué? Uno es porque Dios me dio otra oportunidad de vivir. No me digas. A ver, ¿cómo Después parece de eso? haber estar gravemente enfermo. ¿Estuviste enferma? Bueno, me voy primero a la parte religiosa. Sí. Después de allí nos formó en la parte religiosa Monseñor Secundino Núñez. A la cuenta. Vos tuviste grandes personalidades entonces. Sí. Bueno, entonces así estamos hablando aquí con doña Ramona, qué interesante. Vamos a seguir un poco conversando con algo más. Sobre todo nos quedamos aquí, dos grandes personajes, ¿verdad? Personalidades dentro de nuestra iglesia, de nuestra nación también, como fue Monseñor Aníbal Maricevic y también el sacerdote Secundino Núñez. Volvemos enseguida con más Upucue Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con nuestro programa Upucue Pupore. Estamos hablando con la señora Ramona O'Donnell. Imagina, qué gran trayectoria en la educación, en la familia, con los hijos. Allá y Cuamita quedamos en esto de Monseñor Aníbal Maricevic. Me hace interesar porque ese fue mi obispo en Concepción que me bautizó. No, él me confirmación ya para Concepción. Bueno, ¿qué recordar un poco de eso, ya que ustedes eran una familia muy religiosa, doña Ramona? Yo tengo el libro de familia cristiana. Sí. Y he visto que nací el 26 de abril del 44. Sí. Ese mismo año, el 5 de junio, yo ya me bauticé. Y el 31 de agosto ya me confirmé. En el mismo año todo. Claro, antes se decía así, sí. Todito. No había nada que elegir. Así mismo. Pero nuestros padres anotaban. Entiendo. Y sabíamos quiénes eran nuestros padrinos, quiénes se encargaban de nosotros, ¿verdad? Y después de un tiempo tuvimos el privilegio de tenerla como profesora de pequeñas. Pequeñas era lo que ahora son KBB, supongo, sí. ¿verdad? Sí, Al terminar la primera comunión. Así mismo. Bueno, de ese estilo a la querida Chiquitunga. No me diga. Chiquitunga vino en las Mercedes a enseñar. Usted se imagina
qué privilegiada soy yo. Sí. Que yo digo luego que Dios me amó siempre y yo nomás no me di cuenta. Entiendo. Cómo nos enseñó, cómo nos protegió, cómo. Y fue maestra de grado de mi esposo, También. Chiquitunga, en la Escuela Perpetuo Socorro. Ah, mira un poco. Así que ambos fuimos demasiado bendecidos. O sea que los dos, ambos tuvieron a Chiquitunga Le como tuvimos a Chiquitunga educadora. como guía y como educadora. ¿Y qué se te quedó así como imagen? Se me impregnada un quedó poco de ella Chiquitunga? el amor y la entrega a Dios. Y cuando peca y uña caramara mope y vagare pesa uña caramara. Tengo pesa y te aña caramala chiquitungare. ¿En serio? Ay, copesa. Y ella era delgadita, frágil, ¿En muy serio? frágil ella, delgadita. Y yo estaba abrazada, ella, te amo, te amo, te amo. Yo también te amo, pero yo te amo más, yo te amo más. Y hasta hoy día quiero un poco de ese abrazo. Mira un poco. qué Hace interesante. poquito fui a verla. Nos fuimos con los enfermos. Ahí a al visitarla, Carmelo. al Carmelo, Sí. y yo la abracé y le dije, ese abrazo de 80 años atrás, aquí trae. Qué lindo, es como, Claro, claro. parece que penetra en tu corazón, te llega y te inunda de mopirimbani. Claro. Y ahora, doña Ramona, con respecto a la educación, porque aquí en Paraguay, ¿verdad? La parte de la educación, algo ya estaba diciendo, parece que antes ustedes tenían autoridad realmente en educar. ¿Y cómo estamos viendo así en nuestro país? ¿Cómo se está llevando adelante la educación con los jóvenes, con los niños? Ella ya es como fruto actual. Y yo estoy preocupada por este sistema de educación, porque los maestros perdieron autoridad. Ahora ganaron los padres. Y están muy equivocados. Los maestros tienen que ocupar el lugar que se merece, porque la escuela educa y la familia enseña. Pero si vos no tenés principios morales de tu hogar, no pones en práctica en la escuela. El otro día me llamaron para estar en una institución de nuevo. Me dijo mi hijo, no vas a resistir, no es tu sistema, porque estos son niños cristal y vos sos mujer de hierro. Claro. Entonces, y yo dije, pero no puede ser posible, le puedo acá el alumno, dije yo. Y en la esquina, yendo al súper, se peleaban 2 niñas y 2 varones. Sí. Y le digo yo, qué feo peleándose con el uniforme del colegio en una esquina. Y me dice la nena, no te importa. Y si yo llamo al sacerdote y le cuento lo que usted hace, llámale. No importa, va a venir mi mamá, te va a retar y ya está. Entonces, se perdió la confianza. Claro. Se perdió la autoridad. Porque yo hasta hoy día, estos hijos míos, la vista no me levantan. Claro. Nosotros nos reunimos y hablamos Claro. del tema, y hablamos y decimos qué está mal y qué está bien, qué queremos hacer bien, qué queremos hacer mal, en qué nos estamos equivocando. Sí. Y yo, por la edad que tengo, a veces repito y repito. Claro. Pero ese es de la edad. Pero nunca nadie me dijo, ya dijiste varias veces. Qué bien. Por respeto. Sí. Porque ¿qué es la vejez? Es un puente que Dios regala a algunos. Donde se va transmitiendo experiencia. Donde se va transmitiendo experiencia. Doña Ramona, otra cosa, ahora cambiando un poco el tema, así, pero mirando más lejos, de Italia. El Arequipa, ya que tu papá era italiano, ¿qué sabes? ¿Visitaste? ¿Conoces a algunos parientes tuyos? Sí. Ellos vinieron, ustedes fueron, Sí. o vos te vas a ir. Mi papá era Odón Escabone, Ah, ya. primo hermano de todos los Escabones, Los farmacéuticos. de los farmacéuticos. Pero le desheredaron porque no se casó con la italiana. Ah, ya. O sea, depende de Pojabima. No, ahora no importa. Claro, yo con el remedio, ustedes sin Pobre de remedio. bolsillo, pero grande de espíritu y de corazón grande, ¿verdad? No importa. La plata va y viene. Sí, Eso sí, no sí. importa. Pero mi hijo ya fue. Ya. A Él Tito, ya fue a Tito. Italia. En Ya. Tito nació.
Mi hermana mayor ya llegó a Tito, Entiendo. conoció y dice que vio todo un espacio enorme con toditos, Saverio O'Donnell, mi papá, y toditos los descendientes alrededor. Ah, también. Tenían el historial de cada hijo, Entiendo. porque él fue el mayor. Y al Él fue el término mayor. de la guerra, Sí, él sí. vino a Paraguay a trabajar para enviar dinero para los hermanos. Entiendo. Y él se enamoró y se casó. Entiendo. Entonces no se fue mal dinero, O sea que la paraguayita no le dejó salir. no le dejó. Y por Aboingo, Le habrá cantado Lago de Guacaraí. Lago y para algunas cosas. Y él habrá cantado Torna Sorriento, Ah, sí. Santa Lucía, O Sole Mío, y eso le habrá cantado, ¿verdad? Arriero Porango, Arriero Moreno, esa Parán. Claro, claro. Por lindo. Y vos todavía no te fuiste hasta Italia. Y yo tengo, si Dios y la Virgen permite, en junio En junio, el Está- año que viene. del año Del que 25. viene. Está listo mi pasaporte. Sí. Nueva York, Vaticano, Vaticano, Tito. O sea, te animás con tus 80 años a dar una vuelta y recorrer el mundo. Sí, en silla de ruedas yo voy. Entonces yo soy paciente de cuidado, pues. En serio. Y me cuidan. Te cuidan. Me cuidan en el avión, me alzan, me bajan. Claro, claro. Y hablar italiano no, habla inglés no. No. Entonces nada. Pero le vas a llevar a alguno de tus hijos entonces. Mi hija me lleva A tu hija te acompaña. y mi hijo me trae. Ah, tu hijo te trae. Así, si Dios permite. Claro que sí, lo va a permitir. Y yo creo que Como sí. un regalo tan Porque grande. Yo te veo tan bien, así tan joven todavía. No pensé que ya tenías 80 años. 80. Pero ese es un regalo que Dios me hizo. ¿Y qué estás haciendo así en la parroquia aquí? ¿Cuál es tu parroquia ahora? ¿Dónde estás trabajando? Actualmente mi parroquia, bueno, desde que me mudé acá, Fátima. yo salí de Las Mercedes Sí. y vine a Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Yo Fátima. siempre pedía al Señor que me dé un hogar cerca de un templo donde yo pudiera ayudar, donde yo pudiera ¿En asistir, serio? todas esas cosas. Y me dio esto a una cuadra. ¿Y ayudás? Estoy ¿Haces ayudando al Padre Adolfo, Ah, sí. que es muy joven, es muy nuevo. Sí, Y estoy ayudándole en toda la parte económica. sí. Estoy para ayudarle. Me Ya. puse a su servicio. En catequesis aún no entré porque tengo nietos que cuido todavía sábado que Claro, estudian claro. conmigo Sí, y entonces todavía no estoy. Pero asisto a misa los domingos y pertenezco a un grupo de Sagrada Familia que es de aquí cerca. Ya. Y fui la fundadora del grupo de la Rosa Mística. Ah, de la Rosa Mística. Yo traje la vocación a esta. No me diga, a esta parroquia. ¿Y qué tal? ¿Y se expandió? Se expandió respondieron. totalmente. Sí. Se expandió, tiene muchos adeptos. Ahora ellos esa vocación llevaron con el padre Gillo acá a Cupemí, Areguá. Acá, Cupemí de Areguá. Ahí fueron. Ah, mira qué bien. Está. Bueno, ya Ramona, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, ojo, porque la añade tiempo. Pero yo quiero escuchar porque veo que tenés muchísima experiencia como educadora. Y aquí muchísimos, ¿verdad? Te están viendo, sobre todo las familias. Entonces, yo quisiera así ponerlo en mi oído y escuchar un poco tus consejos para nuestros padres, en primer lugar, y también para nuestros jóvenes. Y más aún los que son exalumnos tuyos, ¿verdad? Que pasaron por tus manos y por esa educación tan linda que les brindaste. Usted no ha de creer, padre, que yo no tengo un solo exalumno que salió mal. Qué lindo. La mayoría son fiscales, abogados, toditos profesionales. Porque desde luego que la nocturna era para gente interesada en querer ser En alguien estudiar, en la vida, claro. en estudiar, ¿verdad? Yo le diría a los padres que amen a sus hijos, que instruyan, porque yo no estuve en mi casa para escuchar la primera palabra mamá. Claro. Yo no estuve en mi casa cuando mi hijo dio su primer gateo, por trabajar. Claro. Entonces yo le digo, mamá, papá, que trabajas, amale a tu hijo, querele a tu hijo, instruirle, ayudarle, escucharle, porque ellos necesitan ser escuchados. Y ellos dicen, somos adultos. Nunca es grande el hijo. El hijo siempre necesita de la madre. Siempre es hijo, ¿verdad? Siempre es hijo y siempre hay, aunque ellos vuelen,
aunque el barco Claro. parta, Claro. hay un puerto seguro que es la familia. Claro. Y la familia tiene que estar unida, fortalecida. Y los maestros tienen que tener amor y carisma. Claro. Y mucha paciencia. Y tienen que amar su trabajo. Claro. Ya hay juana, porque en derecha hay juíramo. No hay sos caso. buena maestra. No hay buena maestra. Hay que ser buena maestra y hay que quererla a los niños, pero hay que tomar como responsabilidad que Dios te dio esa responsabilidad. Y justamente como dice, quien te quiere te aporrea. Pero yo no les tiré nunca la oreja de Ande y purú y la regla ahí. Naipurú y la regla tampoco le mandé a la Nen y shine, uña larga, nunca tampoco tuviste. le mandé a la dirección a nadie. ¿En serio? ¿Por qué? Ni de rodillas detrás de la puerta. Ni de rodillas. ¿Por qué? Porque yo decía, Dios mío, yo soy capaz de sacar a este niño adelante. Con amor. Y la para educación. mí fue un desafío aquel alumno con problemas. Doña Ramona, por último, un santo de tu devoción, ¿cuál es? ¿A quién más invocás y más te acordás cuando rezás? La Virgen María. La Virgen María. Y trajiste luego la advocación. Y la yo Virgen. a ella le Expandí. comprometo y le digo, vos que sos mamá, Sí, escúchame. Así le digo. Y de rodillas todavía hago. en serio. De rodillas yo pido. Que tú eres ereñazo hasta ahora. Añez. Estás bien sana hasta todavía. hoy día. No me arrodillaba más, yo estaba enferma. Ah, sí, me dijiste que estuviste muy podía, enfermo. no, nada más. Pero ahora recuperaste No, todo. yo recuperé todo. Y de rodillas a la Virgen María. Porque yo sé que a través de ella le va a hablar a su Hijo Jesús y juntos al Padre Celestial. Entonces sí se le trago. Me voy a Le la mamá. compromete a todito. A comprometer para irte hoy a tu vaso. Que Y las vocaciones son distintas. La, Sí, sí, la sí, madre sí, es sí, una. claro, claro. Pero yo le digo, y este hijo dice que mi mamá no le cuente a la Virgen, que no le cuente que está enojada contigo. Arregla nomás la situación. Qué bien. Bueno, así entonces le agradecemos a doña Ramona. Hemos visitado hoy su casa y estamos compartiendo. Este es así chiquitito, ¿verdad? De toda esta hermosísima experiencia como educadora, como mamá, como hija. Y ni hablamos, ¿verdad? Como esposa. Peándica tuvimos porque faltaba añadirle a tiempo, ¿verdad? Pero será para otra oportunidad. doña Ramona. 52 años. 52 años de matrimonio. Qué lindo. Y bueno, así entonces nos despedimos y les dejo como siempre la bendición del Señor sobre nuestras familias y sobre todo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces vamos a saludar a doña Ramona. Que Dios les bendiga. Que Dios nos bendiga. a todos. Gracias, Gracias. Madre querida, por permitirme estar con todos ustedes acá. Gracias. Qué hija bendecida soy. Gracias. Gracias por todo. Gracias, gracias. Doña Ramona.